Buenos días, estamos en el siglo XVIII y vamos a revisar la prosa didáctica. Como se han dado cuenta, hemos estado haciendo énfasis en el calificativo, en el apellido a las distintas expresiones literarias, los distintos géneros y formas discursivas que se dan durante el siglo XVIII. El apellido de didáctico para enfatizar el carácter que tiene este siglo en el contexto del neoclasicismo y de la ilustración. Al revisar la prosa didáctica, nos vamos a encontrar con que en el siglo XVIII el ensayo tuvo una extraordinaria aceptación y es el género que cultivan estos dos autores, ¿ya? Gregorio de Mayans y Juan Pablo Forner. Del primero vamos a decir que fue uno de los escritores, ensayistas más importantes de la Ilustración española junto con Feijó, Jerónimo de Feijó, uno de los más importantes y populares. Este es un escritor, autor, historiador valenciano, ¿ya? Él es un lingüista, además, un tremendo erudito y un polígrafo, sí, que junto con Feijó trataron muchísimos temas, una gran variedad de temas, en el sentido, ¿no es cierto?, que buscaban de divulgar el conocimiento lo más posible. Este autor, un hombre muy inquieto en la vida intelectual del período, la vida intelectual española de la época, fundó una academia en Valencia y además a él le debemos algo bien importante, que es la primera biografía escrita o impresa, ¿no es cierto?, que tenemos o que se tenga de Cervantes, del año 1000, casi al final de su vida. Fíjense el aporte que dejó, un aporte importante, importantísimo. Juan Pablo Forner es otro hombre importante del periodo, ensayista y crítico igualmente. Miren la obra que escribe, Exequias de la lengua castellana. Sabemos que estamos en un siglo de crítica, ya de preceptiva, de normas, de mostrar modelos, y aquí se hace un análisis o una exposición en este texto, ¿ya?, de despedida de la lengua se está muriendo. Exequias, el concepto de exequia lo asociamos con lo fúnebre, con lo mortuorio, despedir a alguien, ¿no es cierto? Hacerle un velorio, una despedida, ¿no es cierto? Un funeral, diríamos, y despedirlo. Exequias de la lengua, en otras palabras, la lengua castellana, ¿no es cierto?, ha muerto. Esta es una obra satírica, un texto satírico, en prosa y en verso, ¿ya?, que exalta el mundo clásico, sin duda, ¿cierto?, con mucha pasión y con mucha vehemencia lo clásico, en oposición a lo popular, a lo tradicional, que se cuestionó tanto durante este periodo. Es una ficción alegórica, decíamos satírica y crítica, que ataca la corrupción de la lengua castellana, la corrupción hecha por algunos, como puntualiza por allí, ¿no es cierto?, Forner, la corrupción de los galicistas o de los galicismos. Significa utilizar expresiones, ¿no es cierto?, francesas, de la lengua francesa en el castellano de la época, en el español de la época. Se veía con muy malos ojos por los puristas. Lo mismo el abuso de los cultismos. Esto significa expresiones latinas, los latinistas que utilizaban en extremo los latinazgos, ¿ya?, y a veces sin mucha propiedad. Entonces, es una crítica fuerte que hace en este texto, ¿no es cierto?, a aquella realidad que se estaba viviendo. Los galicismos, ¿no es cierto?, por la influencia de la cultura francesa en toda Europa y particularmente en España, que seguía muy de cerca lo que estaba pasando en Francia, ¿ya?, y que muchas veces se imitaba y se copiaba con un muy buen tino o con un muy poco gusto. En cuanto a la expresión en la novela, nos vamos a encontrar con una obra bien importante, o más bien dicho, con un autor que destaca en este periodo porque
escribe, ¿no es cierto?, algunas novelas, pero de las cuales vamos a destacar esta primera, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campasas, alias Sotes. ¿Mm? Es una obra que también tiene un carácter crítico, satírico, ¿no es cierto? Y es un ataque al barroquismo, es un ataque a la oratoria religiosa, a la oratoria del sermón, y también un ataque o una crítica, ¿no es cierto?, bastante fuerte a la oratoria y a la forma en que se enseña en la escuela, ¿ya? Al sistema de enseñanza que existía en ese momento en España. Una novela extensa, una novela larga, un tanto pesada por el estilo que utiliza el autor, ¿ya? Una obra de carácter satírico, ¿ya? Crítico, decíamos, satírico, combate el mal gusto y la exageración barroca personalizada en la oratoria sagrada, ¿ya? Es un ataque directo al barroquismo, este barroquismo decaído, aletargado, degenerado, en degeneración, ¿no es cierto?, como se define, y pone en ridículo, ¿no es cierto?, la moda que utilizaban en el discurso recargado, altisonante, gongorista o gongorino, ¿no es cierto?, em, de la oratoria sagrada de la época. Pesado, ampuloso el sermón, ¿ya? Por una parte, y esto le valió muchas em, enemistades con otras órdenes religiosas. Crítica al culteranismo extremo y desproporcionado que abundaba en el discurso eclesiástico, que cansaba, que aburría, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, sin duda que no va a ser un hombre muy popular en la época. El protagonista es Fray Gerundio, pero esta novela comienza con el nacimiento de Fray Gerundio de Campasas, ¿ya? Niño a que el padre le pone gerundio para demostrar, y en el fondo él argumenta y expone largamente que él cuando fue estudiante fue un muy buen alumno y le gustaba muchísimo estudiar y era muy bueno en gramática, en verbos, en formas de estructuras gramaticales y que el gerundio se le hizo muy fácil, ¿ya? Y amaba el gerundio porque se le hizo muy fácil, entonces al hijo le pone gerundio, ¿ya? Y le decían gerundico. Y este niño, ¿no es cierto?, es la expresión viva del mal gusto, la audacia por el uso del lenguaje, frases rebuscadas, sin sentido, grandilocuentes, ¿ya? El niño que desde muy temprano demostró habilidades para el aprendizaje y la recitación de memoria. Entonces, él se aprende de memoria muchos discursos que escuchaba, porque él imitaba estos discursos, de los predicadores de su tiempo y de los muchos frailes, ¿no es cierto?, que veía en su pueblo y curas de distintos rangos, ¿no es cierto?, que pasaban por su casa. Entonces, recitaba largos discursos llenos de altisonantes expresiones, latinazgos muy rigurosos, diríamos, mal empleados, etcétera, ¿ya? El texto contiene además una crítica muy fuerte a la educación entregada por la Iglesia, ¿ya? Y una crítica a esa credulidad e ignorancia del pueblo. Por una parte, la Iglesia, ¿no es cierto?, y la educación iban de la mano. El libro dice que era el texto, ¿no es cierto?, fue una extraordinaria oportunidad que tuvo el autor para que los maestros lucieran exageradamente su ignorancia y despropósitos al momento de enseñar. Dice que los maestros no pudieron enseñarles peores cosas al niño, y el niño no pudo tener los peores a los maestros, ¿ya? Que le enseñaban, comillas, ¿no es cierto?, sandeces. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, critica la credulidad e ignorancia del pueblo. Aparece ridiculizando, ¿no es cierto?, como luego aparece él mismo, ¿no es cierto?, caracterizado y ridiculizando la oratoria sagrada. Él se hace cura finalmente, es un predicador jactancioso, ridículo, ignorante, ¿no?, que hace alarde, ¿no es cierto?, de una oratoria. Y aquí, ¿no es cierto?, les dejo este fragmento de su primer sermón, donde él explica de una manera, luego en latín, luego hace una pregunta, o sea, de tres maneras distintas, una pequeña idea, una mínima idea. Y esto, ¿no es cierto?, en un siglo de crítica, de modelos, de enseñanza,
de una propuesta de literatura didáctica, utilitaria y que tiene como primer propósito, ¿no es cierto?, el enseñar, el servir, ¿no es cierto?, de ejemplo y de modelo al ciudadano común y corriente y de modelo también, ¿no es cierto?, a los malos escritores calificados en aquel momento. ¿No? Una novela que requiere nuestra atención, digna de nuestra atención, de modo que espero que lean con atención y a lo mejor busquen otros fragmentos. Bien, quedamos ahí.